Historia del método de Rorschach. El primer empleo de las manchas de tinta como material psicológico se usó en el libro Lexikographen, publicado en Alemania en 1857. Era el apogeo de la psicología moderna. El autor, Justinus Kerner, descubrió las utilidades que tenía el empleo de estas manchas de tinta. Así que produjo manchas de tinta que le daban un diferente sentido y significación a cada uno de los individuos que podía verlas. Pero desafortunadamente Kerner no pudo entender estas diferencias que radicaban en cada una de las personas, hasta que Binet en 1895 sugirió el uso de las manchas de tinta para el estudio de los diversos rasgos de la personalidad. En 1910, Whipple fue el primero en publicar las primeras series de manchas ya estandarizadas. Hermann Rorschach publicó en 1921 una obra con el nombre Psychodiagnostic, que era un informe preliminar de todos sus descubrimientos. Pero Rorschach enfermó y murió de peritonitis el 2 de abril de 1922 a los escasos 37 años de edad. Algunos meses después de su muerte, su colega Emil Oberholzer publicó en 1923 una monografía donde se describió una serie de aplicaciones y diferenciaciones en la técnica desarrollada por Rorschach, lo que constituyó la primera publicación sobre este método. El método fue inducido en los Estados Unidos por David Levy y Samuel S. y Beck fue el primero que trabajó con este método, y durante los siguientes 20 años psiquiatras y psicólogos constituyeron una expansión y progreso del método. Hasta el año de 1936, el método se difundió rápidamente por el estudio de la personalidad. La aplicación del Rorschach a gran escala. En 1939 se utilizó la aplicación del método para la selección de personalidades específicas para hacer tareas específicas. Y durante el año de 1942, Erickson indujo un método de administración colectiva que permitió el empleo más amplio del Rorschach a muchas personas al mismo tiempo. Significado interpretativo de las principales categorías de puntaje. En este examen general puede caracterizarse sumariamente a las categorías de ubicación como componente de un área de interpretación, la del enfoque mental. No obstante, la significación de las 4 principales categorías de determinantes exige un tratamiento más especial. Las categorías de ubicación. La selección de las áreas sobre las cuales el sujeto proyecta sus conceptos parece mostrar su enfoque mental típico entre los problemas y las situaciones que enfrenta. En la mayoría de los casos, esta selección revela inclusive cualidades específicas de la actividad mental del sujeto, tales como preferencia por generalizaciones absolutas, tendencia a perderse en detalles desarticulados, hábito perfeccionista compulsivo o arbitrarias digresiones de una mente indisciplinada. Respuestas informales. El número y la calidad de las respuestas que utilizan la forma de la mancha como determinante exclusivo o predominante sirve a la interpretación como clave de los aspectos intelectuales y emocionales de la estructura de la personalidad. De una parte, representa el más importante complemento de las categorías de ubicación, pues refleja el tipo de enfoque mental de un sujeto, su manera de tratar intelectualmente las situaciones vitales. De otra, revela el papel que el control intelectual o consciente desempeña en el equilibrio emocional total de la personalidad. Respuesta de movimiento. Las respuestas de movimiento representan una manera de desviarse de una relación formal, impersonal, con el material del estímulo. La proyección de acción en las manchas de tinta, objetivamente estáticas, suponen el empleo de la imaginación por parte del sujeto. Algunas láminas facilitan o estimulan más que otras ese empleo de la imaginación.
Tal estimulación parece ser tan poderosa en algunas, por ejemplo en la 3, para el movimiento humano y en la 8 para el movimiento animal, que en los sujetos que en estas láminas reaccionan con respuestas de movimiento, se ha encontrado un déficit patológico de la capacidad imaginativa o una extrema represión del uso de la imaginación. Respuestas de color. Las respuestas que como determinante de formación conceptual utilizan el color de las manchas parecen desviarse de las respuestas formales en una dirección que puede considerarse casi opuesta a la de las respuestas de movimiento. Ambas representan un grado de espontaneidad mayor que las respuestas de forma. Pero en tanto la espontaneidad de las respuestas de movimiento revela los impulsos interiores, la espontaneidad expresada en las respuestas cromáticas parece traducir la reacción a los estímulos exteriores. Ambos tipos de espontaneidad se basan en la estructura emocional de la personalidad. Efectos del claroscuro. La significación interpretativa de esta área de puntaje fue la última que se descubrió. Es técnicamente la más complicada y al par parece introducir los más sutiles matices en el diagnóstico de la estructura de la personalidad. El uso del claroscuro como impresión de superficie parece relacionarse con el tipo de enfoque del mundo exterior más cauto o menos franco que del empleo del color en las respuestas cromáticas. El uso indiferenciado de los efectos del claroscuro parecen reflejar reacciones emocionales muy vagas y generales, y quedan asimismo mejor descritas como reacciones emocionales indiferenciadas. Significación interpretativa de otros elementos clasificables que se enumeran en el protocolo de puntuación. Número de respuestas y rechazo de las láminas. 1. Significación del número total de respuestas. El número total de respuestas, R, posee escasa significación específica. ¿Tiene algún interés saber que el margen de respuestas que se ha hallado con mayor frecuencia en toda investigación en gran escala con adultos parece oscilar entre los 20 y los 40? Este puntaje se obtuvo en un grupo considerable de protocolos tomados en una tribu de indios americanos analfabetos del norte de Canadá, así como en grupos de sujetos europeos y norteamericanos de diferentes niveles intelectuales. Los niños menores de 10 años, los sujetos con serias lesiones del sistema nervioso central, severamente bloqueados, y los sujetos de alguna inteligencia subnormal, parecen tener un promedio de menos de 20 respuestas. En los protocolos de sujetos adultos a los que pueda llamarse normales, en sentido clínico, es decir, que no causan perturbaciones psicopatológicas clínicamente manifiestas, muy rara vez se encuentran menos de 9 respuestas. Solo por excepción cabe esperar más de 75 respuestas. Esto se da únicamente en sujetos realmente brillantes y productivos. Ocasionalmente se encuentran sujetos con una capacidad artística que pareciera imperdible detenerse. Aún tras haber dado 20 o más respuestas en una lámina, tales personas pueden proseguir y proseguir sin esfuerzo alguno. 2. Significación de los rechazos. Los protocolos con menos de 19 respuestas pertenecen necesariamente a sujetos que rechazan una o varias de las 10 láminas. El examen con este test supone que por lo menos superficialmente el sujeto está dispuesto a cooperar en la experiencia. No obstante, en el trabajo con niños muy pequeños sucede que a menudo simplemente no desean mirar las láminas y que no puede obtenerse siquiera esta superficial cooperación. La puntuación. La principal función de la puntuación es extraer del material en bruto de un protocolo los datos formales que sirven de base a la interpretación objetiva. Sistemas de los símbolos de clasificación. Para construir un método sistemático, lógico y fácilmente comprensible, deben observarse pocas reglas simples, las cuales determinan el vocabulario y gramática del lenguaje técnico de clasificación. Para la elección de símbolos se utilizan, en lo posible, las primeras letras de las palabras que designan las categorías de clasificación. Así no habrá dificultad en conservar mentalmente los símbolos y en asociarlos con el concepto adecuado. Los símbolos empleados son de 3 clases: letras mayúsculas, minúsculas y combinación de letras. Diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas. Ofrecen 2 ventajas.
La primera es que reduce el número de símbolos necesarios para describir la diversidad de criterios de identificación de las manchas de tinta. Y la segunda es que capacita al examinador para expresar ciertas relaciones interpretativas esenciales entre las categorías de clasificación. La combinación de letras. Refiriéndonos a las combinaciones de letras que constituyen símbolos unificados, independientes, de clasificación y no a las combinaciones de símbolos creadas por la clasificación de los elementos principales y adicionales. A estas dos clases de combinaciones se les distinguieron como símbolos de combinación y combinación de símbolos. A la combinación de símbolos deben separárselas siempre con toda claridad. Los símbolos de combinación de que aquí se habla constituyen combinaciones de letras representativas de nuevas y diferenciadas categorías de clasificación. Significado de los símbolos de clasificación. Número 1 son los símbolos de clasificación para la ubicación. Principalmente son tres letras, W, D y S, representadas con letras mayúsculas y minúsculas en diversas combinaciones. La W significa área de la mancha total, S, espacio, D, detalle usual grande, D minúscula, detalle usual pequeño, y la combinación de letras D mayúscula, D minúscula es el detalle inusual. En segundo lugar tenemos a los símbolos de clasificación para los determinantes. Las mayúsculas son M, movimiento, F, forma, C, color. Además se añadió una letra que hace excepción a la regla acerca del uso de la letra inicial de la palabra que domina la categoría de clasificación. Esta letra es la K mayúscula, que significa claroscuro o difuminado, refiriéndose al sombreado. Y por tercer lugar tenemos los símbolos de clasificación para el contenido, con H mayúscula, que significa figuras humanas, la combinación de letras H mayúscula, D minúscula, detalles humanos, A mayúscula, figuras de animales, A mayúscula, D minúscula, detalles de animales, A mayúscula, objetos hechos con partes de animales, objetos hechos por el hombre, A mayúscula, T minúscula, anatomía, P mayúscula, L minúscula, plantas. La guía para la aplicación de esta prueba inicia con la acomodación, donde el examinador y el sujeto se sientan de tal manera que ambos puedan ver las láminas, el examinador un poco atrás del sujeto. Antes de iniciar la administración, las láminas deben estar dispuestas sobre la mesa con las manchas hacia abajo. El sujeto debe sostener la lámina con la mano a una distancia máxima permitible del brazo extendido. El proceso de administración se cumple en tres fases: administración propiamente dicha, encuesta y examen de los límites. Durante la administración propiamente dicha, es importante que el sujeto se encuentre en una atmósfera de relajación. Asimismo, es importante que se evite toda influencia que pueda incidir sobre las reacciones espontáneas y determinar alguna distorsión del material. Es importante que el sujeto tenga la oportunidad de reaccionar con la mayor espontaneidad posible. Durante esta parte de la prueba se ajustará a su edad, base cultural y experiencia con otras situaciones de test. Es importante que el examinador le pregunte al sujeto: ¿usted qué ve? O esta lámina, ¿qué lo hace pensar? Para que las formulaciones de sus respuestas sean lo más espontáneas posibles. Durante esta parte de la prueba no se fija límite de tiempo y debe hacerse una transcripción de las respuestas lo más literal. Durante la encuesta se le formulan al sujeto todas las preguntas necesarias para averiguar cómo ha arribado a sus respuestas espontáneas y facilitar así su clasificación e interpretación. Durante esta parte de la prueba se lleva a cabo un registro de la localización y un registro de las elaboraciones y explicaciones espontáneas del sujeto. Durante la fase del examen de los límites es importante probar la responsabilidad del sujeto en todos los aspectos aún dudosos. Debe presionarse de una manera sistemática y controlada a fin de provocar reacciones en las direcciones que el sujeto ha evitado o no ha aclarado en sus reacciones espontáneas. El protocolo de la prueba se compone de protocolo de registro y protocolo de puntuación y localización. En el protocolo de registro debe registrarse el tiempo de reacción, tiempo de respuesta, intervalos y tiempo total para cada lámina. Por otro lado, el protocolo de puntuación y localización está compuesto
por la portada, que sirve para registrar la afiliación del sujeto y la interpretación y diagnóstico de personalidad. La lista de puntajes, el protocolo de localización, la hoja de tabulación, la hoja de relaciones entre las diversas categorías de puntaje, la gráfica de las categorías determinantes y el cuadro para la representación gráfica del nivel formal. El diagnóstico se divide en diagnóstico estructural y diagnóstico clínico. El diagnóstico estructural resulta del uso directo del total de las evidencias que suministra el test, sin ayuda de otro material de control o de inferencias clínicas. Por otro lado, el diagnóstico clínico es el que resulta de la integración del psicograma con la observación clínica, la historia de caso y los datos psicométricos. El psicodiagnóstico brinda la valiosísima ayuda de síndromes para despistar los diferentes cuadros que este test identifica. Esta prueba puede identificar patología orgánica intracraneal, demencia precoz, deficiencia mental, estados convulsivos, psiconeurosis, estados depresivos, excitaciones psicóticas y delincuencia.